Sí. Yo no lo llamaría así, ¿sabes? Terapia es para ver lo que no funciona en una persona y ponerla en grado de funcionar en el mundo. Como decía Freud, amar y trabajar. Y en realidad yo no me siento terapeuta. Siento que estoy explorando aspectos del florecer de la persona, sea para prepararla a emprender un trabajo espiritual real, es decir, la desaparición del yo. Entonces el terapeuta no quiere la desaparición del yo, quiere la afirmación del yo. ¿Ah? O sea, para permitirle de entrar en la autenticidad de lo que en India llamaríamos su dharma, su ley propia. Entonces, nunca quise ser terapeuta, no tengo ni formación para esto, ni lo busqué. Tuve yo que hacer un psicoanálisis porque era tremendamente neurótica, entonces a los 25 años tuve que empezar ese trabajo que era lo único disponible. O había cosas disponibles, pero lo único que me parecía seguro. En Francia estuve 15 años en psicoanálisis, hice mucha terapia corporal, entre otras cosas con método Feldenkrais, pero todo eso era porque yo era infeliz. Nunca lo hice pensando que me iba a dedicar a esto, ¿no? Y la vida hizo que conocí a Alejandro Jodorowsky, que fuimos pareja, y que por mi insaciable curiosidad empecé a seguirlo en los talleres que daba él, que eran de terapia, anunciados como tal. Pero yo buscaba, estar con él, porque éramos una pareja bastante nueva y tú no te quieres separar de la persona con quien estás, porque a él le gustaba que lo estuviera siguiendo en sus talleres y en sus cosas, y por curiosidad intelectual sobre todo, diciendo, ¿qué es esto, no? Y lo que pasó que fue bien raro, y que ahora recién estoy entendiendo, porque te hablo del final de los años 90, conocí a Alejandro en el 97, fue que la gente se me empezó a acercar. Yo estaba callada en un rincón escribiendo cosas, ¿no? Pidiéndome abrazos, pidiéndome que los mirara a los ojos. Y yo tenía 30, 32 años y no me sentía para nada en grado de acoger a nadie o ni siquiera de servir como una fuerza que compensara la enorme producción de ayuda constante y de ideas nuevas que era el genio de Jodorowsky y su estatura de patriarca, porque es un padre con P mayúscula, ¿no? Y entonces me quedé como diciendo, ¿qué es esto? Y tenía suficiente experiencia en las cuestiones de proyecciones, ¿ya? Para decir, será una proyección que la gente hace sobre mí de una figura materna que no soy. Y entonces, ¿sabes cómo reaccioné a esto? Lo primero que hice, para estar en grado de recibir y de dar lo que me pedían, supe que existía una mujer de la India que se llamaba Amma, que supuestamente era una santa que abrazaba a la gente. Yo no tenía ninguna atracción a la espiritualidad de la India, sobre todo no lo que se llama Bhakti Yoga, yoga de la devoción, donde tienes un montón de florcitas, de perfumes de rosa y la gente que se prosterna y no sé qué. Para nada mi rollo, ¿no? Yo seguía un camino zen en la época. Bueno, sigo haciendo meditación zen. Tenía 20 años de educación zen, de sentarte, mirar a la pared blanca y nada, ¿no? Pero Amma me parecía la única figura activa en esta época con la cual me podía como enchufar, digamos, para recibir esta calidad de la madre universal. Y fue así como fui a ver a Amma y a recibir su abrazo. Y de ahí la gente empezó a pedirme sesiones de tarot, sesión de árbol genealógico. Y yo llegué a la consulta de mi psicoanalista, que era psiquiatra, psicóloga, todo perfecta, pertenecía a la Sociedad Freudiana de París, todo muy recto, ¿eh? Porque yo vengo de una educación donde no hay que joder con las cosas, perdón. Y le dije, ¿qué hago? Y ella me dijo, bueno, que lo haga y lo vamos a integrar al trabajo. Y terminé en una situación absolutamente delirante que mi psicoanalista tan recta, freudiana y doctora
después de cierto tiempo terminó supervisando mi trabajo en un aspecto de la terapia totalmente fuera de los caminos oficiales, inventada por una persona que para los psicólogos franceses clásicos es una especie de loco latinoamericano que no tiene ninguna calificación para hacer lo que hace. Y en esta época sí hice terapia en el sentido clásico porque estudié, no sé, unos 3000 árboles genealógicos porque ya me estaba preparando a escribir el libro Metagenealogía que salió con Jodorowsky. Pero una vez que terminé de escribir este libro, que fue en el 2010, dije, ya fue. Mi contribución al mundo de la terapia, porque en este libro contribuí muchísimo con toda una pedagogía que no existía. Alejandro, cuando daba cursos de árbol genealógico en París, invitaba a alguien, ponía 30 personas en un círculo, hacía el árbol y de vez en cuando estaba cansado, se interrumpía y decía a la gente, ¿qué opinas tú? Era su pedagogía. Entonces yo tuve que, claro que con él, paso a paso, desarrollar, inventar una pedagogía y claro que comparar el trabajo con lo que yo conocía, por un lado de las terapias corporales y por otro lado del psicoanálisis. Pero una vez que parí esta enormidad y que ya se está difundiendo por el mundo y haciendo su trabajo, la finalidad era un poco delirante, es una creencia que los libros pueden salvar el mundo, pero era escribir un libro que hiciera que la gente estuviera independiente de los supuestos psicogenealogistas o arbolistas, porque yo desconfío locamente en los terapeutas y por eso no quiero ser terapeuta. En términos de la posición de ser todopoderosos, yo te voy a ayudar, yo voy a manejar tu herida, pero hay muchos abusos. Yo padecí muchos abusos en mi recorrido como paciente. Mi primer psicoanalista, que era un hombre, de pronto se empezó a emborracharse. Y entonces yo estaba tendida en el sofá contando mi vida 4 veces por semana, pagando caro y todo, ¿no? Y hablando del alcoholismo de mi abuelo, que cuando falleció mi abuela se puso alcohólico y que yo tenía 12 años y que era terrible ver a mi abuelo que tomaba a escondidas. Y de pronto me levanto y el psicoanalista está como, bueno, nos vemos el martes. Y dije, no, yo estoy proyectando. Claro que... ¿eh? Entonces, todo eso para decirte que lo más urgente para mí era salirme del traje de la terapeuta. No quise hacerlo. Lo hice por puro amor a la magnífica invención jodorowskiana del árbol genealógico con sus prácticas que yo ahora desarrollé de otra forma y llamo ficciones sanadoras, pero de lo que él llamó la psicomagia, que son 2 caminos ahora distintos, ¿no? Y entonces después lo único que quise fue participar con la gente que me seguía, porque pasó una cosa rara, pasó que la gente que me venía a ver eran artistas, casi todos, o gente de empresa o tal, pero con un proyecto artístico. Es decir, que una vez que acumulé suficiente experiencia con los árboles genealógicos como tal, yo no hacía más de 2 sesiones de árbol. Decía, no es una terapia seguida, no quiero manejar la huevada del transfer. Yo no me meto en esto. Yo sé lo que es el transfer, lo vi, lo viví, lo padecí, ya, no quiero manejar el transfer. Entonces, la única forma de no manejar el transfer es crear un cuadro temporal súper claro. Y entonces hacía 2 sesiones de 1 hora y media. Y adiós, porque no quería entrar en una regularidad en el trabajo de la transferencia, en todo el asunto de que cuánto hay que pagar la persona, los contratos, todo esto que está súper importante en el psicoanálisis y en las terapias clásicas, para mí era como una jaula. Y entonces la gente que me quería seguir viendo, les decía, lo siento mucho, pero terapia ya no hay. Y entonces me tenían que traer un proyecto artístico. Entonces fue así como empecé a... Claro que desde mi formación, que mi formación no tenía nada que ver con psicología. Yo era licenciada en literatura, autora, novelista, poeta, actriz, cantante. Tenía calificaciones para ayudar a las personas con proyectos narrativos en general. Y fue así como seguí escritura de guión. Yo también hacía script doctoring
y trabajé también bastante para la tele y el cine. Entonces, tenía como calificaciones para ayudar a la gente en sus proyectos artísticos. Y fue así como empecé a tener un grupo de gente que me seguía, que quería que yo diera cursos, pero que ya no eran pacientes. Y fue así como empezamos a crear todo el rollo de lo que llamo ficciones sanadoras, es decir, ese trabajo que tiene que ver con el aspecto del arte sagrado y de la ritualización artística como medio para hacer un paso más adelante de la sanación terapéutica clásica. Toda acción es sexual. La energía que mueve el mundo, la materia, en realidad la podemos llamar sexual, que después se manifiesta y se esencializa dentro de los órganos genitales del ser humano, que a través de un proceso, ojalá agradable, de encuentro, pueden producir el encuentro del espermatozoide y del óvulo para un nuevo ser humano. Pero cuando pensamos en este centro, que son los bastos del tarot, tenemos que pensar en qué es lo que me pone en movimiento. Y de ahí vamos a tener dos aspectos de la tontera, entre comillas, de este centro, que es muy puro. Es la noción de atracción y repulsión. Porque la repulsión también me pone en movimiento. Podemos decir que en mi ejemplo de la piscina, hay también demasiado calor. Estoy huyendo de la sequía y del calor del sol, a la vez que me estoy acercando a la frescura, ¿se dice?, del agua, ¿no? Entonces, todo este proceso de atracción y repulsión está en juego constantemente. Pero está obscurecido en nosotros por dos aspectos muy fuertes que lo estancan, que son la compulsión, que no tiene nada que ver, y la frustración, que crea bloqueos. Es decir, que como si estuviera al lado de esta piscina genial que solo me espera, y que estuviera con el deseo de levantarme y me quedo clavado en mi silla. Tengo a la vez la compulsión de quedarme en la silla y la frustración de no irme al lago. Entonces, ¿por qué se paraliza este centro? Esencialmente este centro está tonto cuando se paraliza. Otra cosa es si estoy en Viña del Mar y que sé que el agua está a 12 grados, mirando el agua y diciendo yo sé que está a 12 grados. Entonces voy a salir color de bogavante, no, bogavante es una palabra española, sí. Color jaiba, y me voy a helar y entrar al agua va a ser todo un reto, bueno, quizás un dedito de pie. No más. Mejor irme a la sombra de mi querida mujer. ¿Me entiendes? Entonces, esto es otra cosa, no es frustración. Es inhibición voluntaria del movimiento con reconocimiento del deseo. Esto es sano. Porque si empiezas a cumplir todos tus deseos, te transformas en esclava de tu centro, que vamos a llamar sexual creativo, centro motor. ¿Sí? Es otro lenguaje, nada que ver con el corazón y con la mente. Funciona con totalmente otro aspecto. Y por fin, la planta de los pies, es decir, nuestra conexión. Siempre lo hago con unas patas de payaso, pero bueno. Nuestra conexión, interrelación, es el ser que está, con el ser y estar. Las necesidades. Que están totalmente conectadas a la vez con el planeta, el territorio, entonces, el cuerpo, y en nuestra sociedad con el dinero. Porque claro que el dinero es la forma de expresar las necesidades. Y entonces, como todo se da en el cuerpo, ¿entiendes? Por eso se representa con la planta de los pies, porque en realidad esto se da también a través del cuerpo, esto se da también a través del cuerpo y esto también.
Entonces, es el aspecto fundamentalmente corporal del cuerpo, es del cual el aliado es el sentir, que está totalmente exiliado de nuestra sociedad. Todo está hecho para que no sientas. Porque si sientes, dejas de comprar todas las chucherías que compras. El sentir es de una profundidad intensa. Y es el lugar donde yo y el sitio como lugar, el sitio como planeta, el sitio como universo, somos uno. Ayer Mario me hizo una entrevista y me preguntó sobre la memoria. Entonces le dije algo que les voy a repetir a ustedes. Tenemos 3 clases de memoria dentro de nosotros. La más conocida es la memoria simbólica, la memoria de los cuentos, lo que volvimos a revivir cuando les hablé del momento feliz, ¿no? Entonces, es una memoria que se puede volver a encarnar, pero que está accesible a través de imágenes, símbolos, palabras. La memoria discursiva. Esta memoria está conectada con los mitos de la humanidad, con la historia del árbol genealógico y está conectada con nuestra capacidad de relacionarnos verbalmente. Es a la vez individual, colectiva y si no cósmica, por lo menos está conectada con la totalidad de la humanidad. ¿Ah? Hago todo un trabajo que llamo ficciones sanadoras, que está muy conectado con este aspecto de la memoria y de la proyección, que no es lo que vamos a hacer esta vez, pero básicamente es así, ¿no? Después tenemos la memoria orgánica, memoria muscular, memoria de los tejidos, memoria dentro de los órganos, que es lo que trabajan mucho la gente que hace kinesiología, quiropraxia, pero también la gente que hace trabajo de canalización conectado con el cuerpo, que trabaja mucho todo lo psicosomático dentro de la psicología, y es la forma en que quedan huellas memoriales dentro de un cuerpo individuado. Los 4 maestros que me marcaron mucho en esta vida, los 4 fueron alumnos directos o indirectos de Gurdjieff. El primer maestro fue Moshe Feldenkrais, que no conocí en persona, pero sino a través de sus alumnos. Y Feldenkrais, que desarrolló una terapia corporal, fue alumno directo de Gurdjieff y le robó un montón de cosas sobre el movimiento como vía de acceso al sistema nervioso. Jodorowsky, claro, en la montaña sagrada se disfrazó literalmente de Gurdjieff y fue muy influenciado por él. En esto no voy a insistir porque se sabe. Luis Anza, que fue un maestro de origen argentino, que fue antes que nada un sufí, fue un alumno predilecto del hermano de Idris Shah, de Omar Ali Shah, y tuvo una tequia en Francia durante casi 20 años, hasta que Omar Ali Shah lo expulsó. Igual como me expulsó Jodorowsky, fue muy raro. Fue el predilecto de Agá durante tantos años, su más cercano, etc. Y por una razón que desconozco, Agá lo expulsó. Tal como Jodorowsky un día me dijo, ya no te quiero ver. Y dije, bueno, ¿qué pasa? Nada, yo soy artista y tú eres una terapeuta. Chao. Y dije, bueno, me dolió, pero tal como para Luis fue una bendición que Agá lo expulsara, para mí fue una bendición que Jodorowsky me expulsara, porque los dos teníamos que desarrollar una cosa en particular. Entonces, lo que le pasó a Luis es que fue a recuperar sus raíces chamánicas, porque había sido iniciado por chamanes de Bolivia, y su actitud hacia el mundo, que era muy sensual y muy, creo que era muy mujeriego. A mí nunca me buscó de esta forma, porque en aquella época yo era la mujer de Jodorowsky, entonces te imaginas que no se iba a meter ahí, pero tenía una energía sexual creativa increíble ese hombre. Alejandro, que era mi pareja entonces, era súper celoso, siempre me decía, me vas a engañar con tu maestro folclórico peruano, y yo le decía, peor, es argentino, ¿no? Pero Luis era al revés teóricamente de lo de Jodorowsky, porque para él el chamanismo era esencialmente femenino, la concavidad. Él decía, los chamanes me enseñaron a ovular. Es lo mismo de Castañeda,
que enseñaba los pases del útero de oro para los hombres. Entonces, entre el aspecto mucho más machista de Alejandro, que decía, no, psicochamanismo es para mi hijo Cristóbal, las mujeres no pueden ser chamanes. Y a este momento apareció Luis en mi vida, que decía el chamanismo es femenino. Y entonces, y había sido alumno directo de Vera Domal, de la mujer de Domal, que habían sido alumnos de Gurdjieff. Y entonces él tenía otra conexión con Gurdjieff más desde el sufismo, ¿no? Y al final, cuando por fin me incliné delante de la absoluta necesidad dentro de mí de emprender un camino espiritual real y de tener como guía un maestro real y de por fin soltar la dominancia todopoderosa del yo y saber que no, a este punto tenía que hacerle el pranama a alguien, y surgió en mi vida, que ya había aparecido antes porque era gran amigo de Jodorowsky, surgió Arnaud Desjardins, el maestro francés que fue documentalista, que documentó toda la India, la India, el Tíbet y los sufís de Afganistán en los años 60. Y entonces, en un momento dado, Arnaud se reveló a mí como maestro a través de un proceso muy, muy sencillo. Yo llegué a su ashram y en la primera estancia él todavía estaba vivo y dije, bueno, es muy honesto y fue amigo de Alejandro y me gusta porque hay meditación aquí, ña, ña, ña. También hay un teatro en el ashram de Arnaud. Entonces pude cantar, me gustó. Y a los pocos meses falleció Luis Anza en junio del 2011 y falleció Arnaud en agosto del 2011. Los dos maestros que me habían conectado con un linaje de veras, ¿no? Y ahí mi vida explotó totalmente. Fue ahí cuando me cortó Jodorowsky, cuando salió metagenealogía, cuando me separé de un novio del cual estaba muy, muy, muy enamorada, cuando me echó la compañía de teatro con la cual trabajé y me encontré al comienzo del 2012 desnuda, pero desnudada como una piedra desnudada por el viento y frente al enemigo interior, que era una pena intensa, inmensa, una desesperación arcaica, muy conectada con las ganas de matarme, una vieja sombra que había conocido antes, pero a la vez una luz implacable, diciendo, ahora estoy al pie del cañón, ¿no? Y pasa que Arnaud Desjardins también fue alumno de Madame de Salzman, que era la amante y la alumna predilecta de Gurdjieff. Entonces, siento que todos los linajes me devuelven a Gurdjieff. ¿Y cuál es lo básico de Gurdjieff? Es limpiar la mierdicidad, como decía él, de la multitud de personajes que pretenden ser nosotros y que componen el ego, que es una multitud amorfe de tendencias de quiero, no quiero, sálvame, te salvo, odio, amo, bla, 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 para llegar a la inteligencia superior del corazón y a la inteligencia superior de la mente, que están muy conectadas con lo que dice la India, la Buddhi superior, a lo que dice el sufismo, la vía del corazón, para tener una posibilidad de conectar con lo que somos, con el yo esencial. Simplemente dejar que el cuerpo a través de los oídos siga este sonido. Así vamos a estar todos en el mismo sitio. Déjate simplemente seguir el sonido hasta su final.
Entonces, estas herramientas que se usan en muchos rituales de muchas religiones, de muchas tradiciones, en realidad están para devolvernos un poco, un 10% de nosotros. Devolverlo al cuerpo sentido aquí, ahora, que es lo mismo que hace la meditación. Entonces, interrumpir la mecanicidad que nos saca del aquí ahora, es decir, de la necesidad, es decir, del cuerpo, es decir, de la relación con el universo. Voy a tocar el timbre una última vez, proponiéndote sentir lo que tú sientes en términos de dónde se dirige tu energía atencional. Si puedes tener la planta de los pies en el suelo, mejor. ¿Cuál es el movimiento de tu energía atencional cuando escuchas el sonido hasta su final? Y generalmente lo que pasa es que algo baja. ¿Cuántas personas sintieron que de cierta forma había una ola de atención, de energía atencional bajando? Bastante, ¿no? Pero puede ser de otra forma, según como... Es decir que igual tenemos que darnos cuenta que somos esencialmente conciencia. Y la conciencia es atención, la que amablemente me estás prestando estos 2 días, para que te vuelva en una forma que te sea útil. Entonces, cuando esta atención vuelve al aquí y ahora, activa la memoria celular. Es la única forma de activar. Entonces, eso se puede manifestar en que de pronto sientes algo. Por ejemplo, mi cuerpo me está diciendo ya es tiempo de tomar una pequeña pausa. No es racional, ni he mirado mi reloj, ahora lo miro. Hace 1 hora y media que estamos aquí. Pero es una cosa que no es mental, es de pronto cuando baja la energía siento mucha movilización en la cabeza, siento algo en el centro del vientre, siento algo alrededor mío que está diciendo, pero este algo está conectado con ustedes, ¿no? Entonces termino con lo del cuerpo y después volvemos, después tomamos unos 10 minutos de pausa y volvemos. Pero lo que quería decir era que el lenguaje del cuerpo es mucho más lento. Es como una reptación de sentido, ¿sí? ¿No? Es como un nivel más mineral o más como de serpientes. Hay que entregarle tiempo. Y la mente va a estar loca como una cabra, va a querer saber, entender y por qué sí, por qué no, etc. Y después las emociones van a empezar a chingar. Y no me gusta, bla, bla, bla. Y después la energía se va a querer mover. La vida humana es una tragedia. La vida del tener, del haber, el materialismo que es el nuestro. No es necesariamente materialismo en el sentido de Bill Gates. Es el materialismo que quiero tener un hijo, quiero tener un marido, una esposa, quiero tener suerte, quiero hacer yoga para tener un cuerpo en buena salud. No sé, es una tragedia, porque estamos corriendo detrás de un horizonte que huye. Entonces, ser es muy sencillo, es en el estado en que ando ahora. No pretendo ser, soy una practicante de la espiritualidad. Ser es lo que hay ahora. Este sofá es azul, en francés diríamos bleu canard, azul de ¿cómo se llama? De anatre, de cola de anatre. Sí es. No existe y tiene unas espirales.
Sí, es así. No hay ningún sofá alternativo que fuera, no sé, rojo o verde. Es así. Entonces, si no solo digo es así, sino que estoy siendo que sí es, no puedo no sentir un amor genuino, una ternura por lo que hay aquí, por lo que es. Y inmediatamente se despierta en mí por la textura del sofá, por su amable respaldo que me sostiene y por toda la gente y la cantidad de energía que tuvo que acontecer para que estuviera acá. Y para ti, quien lo tienes, y para supongo que tus pacientes que se sientan aquí. Y te juro que es un estado de enamoramiento, pero sin espera. Amor incondicional, sin objeto y sin límites. Bueno, no pretendo vivir en este estado, porque todavía soy yo, desgraciadamente, soy la Marianne, pero más y más sintiendo que este es ¿cuántas personas estuvieron tejiendo esta bufanda que compré en la India? No es para describir, es que mi estómago está todavía un poco pesado de la comida vegana de ayer. Es así, entro en el estómago. No es que mal o bien o que me gustaría cambiar esta sensación, como aterrizar en el ser. Y el ser y estar de aquí. Y esto en realidad es un acto de amor absoluto. Y es como aprender a tocar violín, se practica, no es una teoría. El violín tiene 4 cuerdas y lo tienes que tocar con ¿cómo se dice? Un arché. Bueno, y es practicar el sí incondicional. Y entonces es ahí donde surgen nuestros personajes, surge el árbol genealógico, surgen todos los cuentos tóxicos que llevo, iba a decir que están lloviendo dentro, que lluevo dentro, que llevo dentro. ¿Ves tú? Entonces, es ahí donde hay que tener mucho valor interior, porque los cuentos son muy convencientes y mortíferos. Soy una mierda, el mundo es atroz, nunca lo voy a lograr, no es para mí, envejecer es una tragedia, ay, me duele y nunca va a terminar de dolerme, hay que matar a tal y tal para lograr existir, me abusaron, entonces mi realidad es el abuso, toda la negatividad, el no, que es el mundo del haber. Quiero tener porque todo me dice que no. Entonces, el único recorrido es este. Después tiene sabor a arte, sabor a terapia, sabor a práctica espiritual formal, sabor a ser panadero y a hacer pan, sabor a ser madre soltera con 5 hijos y a tratar de hacerlos felices, sabor a no sé, a fotógrafos, sabor a psicólogos, sabor a empresario. Pero ¿qué estamos viviendo? Capaz que se haya levantado por dentro un cansancio, un rechazo, cosas que dicen que no a la propuesta. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para estar en grado de sanar, que lo voy a definir como hacerse independientes de la mecanicidad que nos hace reaccionar y abrazar nuestra realidad para poder ser actores en el mundo, actuar, agentes, actores, quien actúa de veras, porque quien actúa puede gozar. Y hay un verso de las Upanishad que dice así: Mahakarta, Mahabhokta. El gran agente es también el gran apreciador. Es lo mismo. Ejemplo, quiero que todo sea súper sencillo y claro. Imaginemos que estés preocupado por una cosa que te despierta toda la mecanicidad. Digamos que va a llegar la Navidad y estás peleada con tu familia, con tu pareja, y te vuelve todo lo de la infancia y la vieja herida, y te paseas por las calles, y aunque estén todas decoradas y bellas y que haya una
leve nieve que esté cayendo, no sé qué, no, esto está en Europa, aquí la Navidad está en pleno verano. Aunque estén floreciendo los parques y no sé qué, no puedes apreciar lo que estás viviendo porque estás actuado por tu mecanicidad. Pero si haces un paso fuera de la mecanicidad y de pronto te llega un golpe, te abandona una persona amada, aprendes que alguien está súper enfermo o que tú tienes una dificultad económica o no sé cuál, y de pronto se levanta una emoción negativa y la asumes, ok, aquí está, no puedo hacer que no esté, duele, 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 y caminas por la calle sintiendo segundo tras de segundo que duele, y ¡puf! Llega una flor, duele, y la flor está bella, duele, y hay un olor divino que me llega. Ya no es la misma vida. Y no, yo no vendo un paraíso. Sanar es esto. ¿Quién quiere recuperar su dinero e irse? Puede todavía. Yo no estoy aquí para vender paraísos artificiales, paraísos psicológicos, psicoespirituales artificiales. La vida hace lo que chuchas quiere. No es ni simétrica, ni, entre comillas, justa en el sentido que nosotros le queremos aplicar. Y yo no creo que cuando le pides al universito querido una cosita, te la dé automáticamente. Y a veces cuando te la da, es un regalo envenenado. Entonces, el único lugar desde el cual podemos vivir en el paraíso es el paraíso interior, el jardín, que es un estado de amor. Imagínate que tienes un gato o un perrito, según los animales que te gusten, y que este gatito, este perrito está llegando al final de su vida, y tú siempre supiste que no iba a vivir tanto como tú. Y está sufriendo porque tiene una enfermedad. Entonces, desde el amor, desde la aceptación que un perro o un gato vive 20 años, 18 años, 22 años según, desde la aceptación de tu tristeza, desde la aceptación de que este ser que te ha acompañado tanto tiempo que ni siquiera no tienes palabras, no le puedes hablar de no sé qué, de Dios, de la reencarnación, del bardo tibetano, ni de ninguna aspirina metafísica, y simplemente estar conectado, conectada con la ineluctabilidad del envejecimiento, del sufrimiento físico, de la tristeza y de la muerte, de la impermanencia de todo. Pero puede ser un momento bellísimo, hasta que eliges de ir a que el veterinario le dé una inyección porque sufre mucho y que es mejor que se duerma. Y puedes estar mientras este animalito se duerme y estar con todo tu amor y con todas tus lágrimas. Mientras les hablo me estoy recordando Mirra, que era una gata que tenía Alejandro Jodorowsky cuando empezamos como pareja, que tenía quizás unos 6, 7 años cuando la conocí y que la acompañé en su muerte. Era una gatita angora negra con unos ojos verdes increíbles, fina, distinguida, aristocrática, y aparte de mí era la única hembra en la casa, en una casa bien de machos, porque había 6 gatos machos, un Jodorowsky, Mira y yo. Pues éramos en minoridad, ¿no? Y entonces teníamos una relación muy profunda. Ella venía y me ronroneaba, y cuando escribía se ponía a mi lado, y murió porque tenía que morir. No voy a decir que es una memoria alegre, sí es, en el sentido de la alegría profunda, pero no es una memoria divertida. Pero me acuerdo de todo, me acuerdo de cómo estaba sucia porque no tenía fuerza para limpiarse, de que tenía el pelo todo pegado, de cuánto ronroneaba y que olía mal, ella que era tan distinguida y tan emperatriz, y que ronroneaba para calmarse, pero estuve con todo mi amor. Y este acto de estar
No hablo de una persona humana porque es más difícil aún, pero estar para un gato que muere, todos somos capaces de hacerlo, ¿o no? O un perro si no te gustan los gatos. Y puedes sentir que estás totalmente. Y ese es el paraíso. Estar en plena comunión con otro ser, aceptando lo que la vida está haciendo y que te lo va a hacer a ti también. Porque un día vamos a morir. Quizás cansados, quizás con dolor físico, quizás hediondos. Ojalá dentro de una burbuja de amor. Entonces, ¿cómo podemos considerar nuestra formación familiar, nuestro estado actual, el desarrollo de nuestra vida, la sociedad necesariamente enferma en la cual estamos? Todas las sociedades están enfermas. Los retos que tenemos enfrente, porque ciertas cosas son fáciles y otras mucho menos, desde la misma radical ternura que tendríamos para acompañar la muerte de un perro o de un gato amado. Es este el camino. Yo no conozco otro, no tengo nada más que esto que vender. Te digo, si quieres irte, tienes derecho, porque hay gente que quiere comprar fórmulas mágicas. Yo no las tengo. Entonces, esto, mi segundo capítulo se llama Ser libre de padre y madre. La fórmula viene del maestro espiritual Swami Prajnanpad, que un día le dijo a Arnaud Desjardins, sabe, que siempre le preguntaba, le hacía un juego todo el tiempo. Era un brahman de la India que recibía como 2 alumnos a la vez en sus montañas perdidas, que era doctorado en física nuclear, física, no nuclear, física, en física de cómo se mueven los objetos en el mundo. Perdón, mi castellano se pierde. Que conocía a Freud muy bien, cuando había nacido en la India en los años 1880, era un ser excepcional, era un genio, Swami Prajnanpad. Y llegaron a él un par de occidentales, de los cuales Arnaud Desjardins, el doctor Frédéric Le Boyer, que creó el parto sin violencia, otros, ¿no? Gente de... Y entonces, si él trataba de hacerles llegar a la verdad, es decir, a la felicidad. Y su gran juego con Arnaud Desjardins, porque Arnaud Desjardins hablaba todo el vocabulario de la liberación de sánscrito, y la liberación en sánscrito es moksha, es la palabra moksha. Y moksha quiere decir la liberación total, donde ya no hay sufrimiento, ¿no? Y entonces de vez en cuando le decía, ¿sabe usted lo que es moksha, Arnaud? Y el pobre se quedaba como, no tengo que decir nada, ¿no? Y un día le dijo, es ser libre de padre y madre. Para nosotros es súper interesante, porque es el punto de conexión entre el trabajo dicho psicológico y el trabajo dicho espiritual. Es como, primero te pido que consideres para ti, en este momento, en tu realidad de hoy, conectado con tus finalidades. Hemos hablado del trabajo sobre la finalidad, vienen preparados con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué te hice hacer el trabajo sobre la finalidad? Porque si no, todo es abstracto. Yo soy un ser humano, quiero algo. Quiero algo ahora, quiero algo en esta vida, quiero algo para más tarde y siento unos obstáculos. Por eso digo, para saber, como las señales indicadores del camino son 3. Una gran finalidad, el horizonte, a dónde voy, cuál es la actividad más alta de un ser humano para mí. Es la verdad, es la belleza, es el arte, es el amor, ¿cómo lo llamo? Mi horizonte. Es mi destino final. Quiero morir disolviéndome en mi destino final. ¿Sabes? ¿Me recuerdas? Hay un libro magnífico de Pema Chodron que se llama, en inglés, When Things Fall Apart, en francés es Quand tout s'écroule, cuando todo se derrumbe. Y donde ella insiste mucho en esto, en estos momentos de derrumbe que tenemos, que puede ser cualquier cosa, se te derrumbe un trabajo, un amor. En este momento estoy pasando por la fase de premenopausia, o sea, se me derrumbó todo el ritmo de la menstruación. Son derrumbes pequeños, no es un gran duelo, no es un terremoto, pero, y ella dice, es el momento precioso porque te conectas
con la realidad profunda, que todo está inseguro, fundamentalmente inseguro. Y hablando contigo, de pronto me vino la imagen de la rueda de fortuna del tarot, que justamente está sentada en un mar movido como este. Es una rueda, pero que está puesta en un mar, en un agua movida, ¿no? Y entonces es fácil decir esto. Y hablar de fluir con la corriente y que lo único estable es la conciencia. Pero me parece muy interesante que la experiencia que tenemos de esto, por ejemplo, es la experiencia que todos tuvimos de cuando el niño no quiere dormir, el bebé. Y todos tenemos la memoria de estos momentos, de decir, no quiero subir, porque es tan interesante lo que está pasando aquí en el comedor con mis papás, porque quiero ver más tele, porque quiero que me abracen. Y después estás en tu cama de niño o de niña, en la oscuridad, alguien viene y te abraza, o nadie viene, nadie te abraza, y hay este momento de angustia fuertísima, donde sabes que no vas a poder seguir diciendo que no, y que se acerca la oscuridad, se acerca que vas a entrar en el umbral del sueño, donde ahora estamos acostumbrados a entrar. Pero para el niño o la niña es todo un aprendizaje, pasar el umbral. Y el umbral en realidad es el fluir de un estado a otro. ¿Ves tú? Entonces, cuando la gente habla y habla, tanto hablar que tanto hablé yo, ¿no? También somos unos loros que hablamos del fluir esencial de la realidad, tenemos que volver a conectarlo con esta experiencia del rechazo, del miedo a la oscuridad y también del soltar. A veces sueltas por haber tanto llorado, a veces sueltas porque alguien te cuenta un cuento tan dulce que aceptas dormir, a veces sueltas porque estás con tu osito de peluche y te sientes mejor. Pero ¿qué más hacemos en esta vida? Cada vez que se acerca un umbral, buscamos la forma de soltar, o de haber tanto llorado y de ser cansados, o por un cuento que nos cuenta Marian Costa, o Jodorowsky, o no sé quién, o porque alguien nos apapacha y podemos soltar. Y entonces el testigo que está detrás de todo eso es la conciencia que tú dices, o es el paso antes de la conciencia. La gran metáfora de la India es que la conciencia testigo es como el pedazo de madera que le prendes fuego para poder prender fuego a todo. Y al final lo tienes que tirar al fuego también, ¿no? Pero hasta que seamos capaces de ser el Ramana Maharshi o unos despiertos verdaderos, está el testigo que dice, recuérdate cuando yo estaba, cuando no podías dormir a los 2 años. Yo estaba cuando tuviste tu primera pena de amor y te quisiste matar comiendo aspirina. Yo estaba el día que decidiste ir al psicoanalista porque la absurdidad de la vida a tus 25 años era tan fuerte que tuviste que ir. Yo estaba esta mañana cuando luchabas contigo misma para ir a sentarte en tu cocina y hacer tu media hora de meditación cotidiana. Soy lo que soy. Yod E Vav He, soy. Y no soy esta Marian de hoy, de 48 años, vestida de negro con una bufanda de la India. Estoy siendo lo que eres. Y de pronto, un día, si tenemos suerte en esta vida, vas a tirarme al fuego. Podrías estar esperando tu turno en el dentista, sentado en el autobús, lo que sea, o en cualquier lugar. ¿Sabes? Todos estos momentos entre momentos, donde esperamos, donde dará. ¿Quién te impide en estos momentos cerrar los ojos y visualizar un ser, niño, animal, persona, que para ti es súper fácil abrirle tu corazón? Simplemente sentir estoy con este ser. Puede ser una memoria o una invención. Estoy con él, con ella. Y sentir dentro de tu cuerpo lo que te produce la presencia de este ser. Cómo se manifiesta corporalmente estar conectado, conectada con este ser. Entonces, lo vamos a hacer de una forma bien específica. Cierren los ojos si quieren o no,
pero quédense en contacto con esta persona, este animal, este niño, esta niña. Y solo quiero que quien quiera, en voz alta, diga una palabra o dos que describe lo que siente en su cuerpo en presencia de este ser. Y hagámoslo sin levantar la mano ni nada, sin apuro. Quien siente que le llega una palabra desde adentro del cuerpo, la dice y después tomamos un silencio para saborear la palabra y ver si corresponde a mi propia experiencia. Gozo. Gozo. Tomémonos simplemente el tiempo. Sentir, me produce, yo gozo resuena dentro de mí. Pureza. Calor resuena dentro de mí. ¿Cuál era la otra? Pureza. Pureza resuena para mí. Paz. Paz. Libertad. Expansión. Libertad. Expansión. Alegría. Alegría. Infinito. Gracias. Infinito. Amor. El brillo de sus ojos. Acogida. Acogida. Ternura. Y después vocabulario más corporal, que siento. Calor. Su olor. Presencia en el pecho. Gran presencia en el centro de mi pecho. Dulzura en las manos. Suavidad. Suavidad. Abrazo. Abrazo. Beso. Ternura. La sala entera está en una sonrisa. Estamos en una situación sin precedente. Todos tenemos nivel de conciencia planetario. Conciencia en el sentido conciencia despierta. ¿Qué te estoy diciendo ahora? Te estoy diciendo que cualquier persona en este mundo tiene sentido de que existen las otras culturas y puede tener cierto acceso a las otras culturas. Es la primera vez en la historia de la humanidad. Pero tenemos nivel de conciencia planetario, sin tener un nivel de ser planetario. Jodorowsky me hizo descubrir el concepto de nivel de conciencia hace casi 20 años, que al comienzo me chocó porque dije, no, la conciencia es una. Y él decía, no, hay niveles de conciencia muy bajos y que van subiendo. Y hasta tenemos nivel de conciencia lunar, porque todos vimos el aterrizaje de los astronautas en la Luna. Y cuando entré a la escuela de espiritual de Arnaud Desjardins, ellos hablaban de nivel de ser. Y me demoré un tiempo en entender que un nivel de conciencia es lo que puedes considerar. No puedes decir que no lo sabes. ¿Ves tú? Entonces, un nivel de conciencia puede quedar en el nivel de hablar, de ser muy hablador. Un nivel de ser es vivirlo. Entonces, el nivel de ser planetario, muy poca gente lo tiene. Muy poca gente lo tiene. Porque el nivel de ser planetario sería querer a la Tierra como quieres a tu mismo cuerpo. Y entonces vivir en un estado de integridad cotidiana, minuto tras de minuto, de este nivel de ser. Entonces estamos en un estado de increíble, porque en francés se llama écartelé, ¿sabes? Cuando haces el suplicio donde te agarran un brazo de aquí, otro de allá, como se llama en español. Cuando te matan a alguien partiéndole los brazos. Estiramiento. Estamos en un estado de estiramiento, la humanidad, entre su nivel de conciencia, que es planetario, y su nivel de ser, que a lo mejor es adulto egoísta, agarrador, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Entonces, hay un sufrimiento en la mayor parte inconsciente, planetario, entre lo que sabemos y que somos incapaces de manifestar y realizar
en nuestra vida. Por eso se están floreciendo un montón de falsos gurú que te prometen la iluminación en 3 pasos o en 6 meses o para $2,000, o si vienes a su lugar de retiro divino que tiene agua caliente y flores rojas y no sé qué, ¿no? Y en realidad el recorrido es para cada uno. Lo primero es aceptar a qué punto estamos sufriendo. Y después lo segundo es abrir los ojos y decir, ok, me pongo a mi nivel de conciencia ya, miro al planeta. ¿Qué está pasando? La estamos violando a la Tierra. Por todos lados, por todos hoyos, perdóname. Le estamos sacando el jugo con el petróleo, le estamos tirando basura todo el tiempo, estamos cediendo a las grandes sociedades tecnológicas que te dicen que tu teléfono del año pasado hay que tirarlo a la basura y comprar otro, estamos creando montones de basura, estamos maltratando a los seres que nos rodean, estamos matando a los animales, somos unos asesinos de la tierra, todos, yo incluso. Bueno, ¿cómo podemos disminuir esto? Y una vez que te propones disminuirlo, de pronto, ¡pum!, tu cuerpo te empieza a hablar, porque está conectado con la tierra. Y ahí el cuerpo te empieza a revelar que sí estamos en estado de sobrepoblación, que sí el papel del hombre y de la mujer tiene que cambiar de una vez por todas, que sí el rollo ya no es parir 55 hijos por familia, sino es elegir entre ser productores de carne humana y en este caso tener el dharma, el deber, de criar tus hijos en una forma sana dentro de una sociedad que está loca, o elegir no parir y hacer lo que uno puede para ayudar la conciencia mundial. Y ahí estás viendo el nivel de infantilidad y de negatividad en que va el mundo. Y entonces de ahí empiezas a cultivar tu jardincito sin tratar de salvar el mundo entero, si no te haces totalmente paranoico y te mueres. Y tratas de vivir en integridad día tras día haciendo todo lo que puedes. Pero todavía si te paseas por la calle aquí o en Francia o en cualquier lugar, por ejemplo, la imagen ideal de la mujer todavía es una adolescente de 18 años, que en realidad, bueno, es bellísimo un adolescente de 18 años, pero es un aspecto de lo femenino, un aspecto bellísimo y fragmentario. Entonces, ¿por qué estamos venerando a la mujer joven como objeto del deseo masculino? Es una idea que es de la Edad Media, de cuando tenías que fertilizar a la hembra joven lo más rápido que podías, tratando de engendrarle un hijo varón para asegurarte que tu descendencia fuera tuya. Entonces, si seguimos endiosando al cuerpo y a la mente femenina joven, a la piel femenina joven, ahora están vendiendo cremas para tapar los poros de la piel, para tener una piel así de bebé. Estamos endiosando a esto y siempre echándole en la cara de las mujeres esta imagen. También que hay que ponerse tacones para que tus piernas se parezcan más largas, pero ¿cómo andas con tacones? Mira los zapatos que llevo yo. Pero con esto puedo caminar 25 kilómetros por día. Con esto estoy sentada dentro de mi poder. ¿No imaginas a la abuela Margarita de Jalisco con zapatos de tacones altos? Es ridículo. Entonces, eso significa que hay un aspecto que es la mujer, cogible, que tiene que ser insegura, joven, sin poros. Ahora tiene que tampoco tener pelo. Tiene que ser como una muñeca sin pelo en el pubis. Un poco tontita mejor, porque el hombre se tiene que sentir superior. Y por otro lado, las feas, pero que son chamánicas y que son buenas y que son para apapacharte. Entonces tienes una posibilidad binaria. Pero es esto la realidad con la cual estamos viviendo. Entonces, todo esto porque lo femenino está confundido con un objeto de deseo y no con un sujeto, ¿se dice sujeto? Deseante. Entonces, el hombre tiene que encontrar dentro de uno mismo el sujeto deseante femenino,
que claro, se va corriendo con angustia porque le va a agarrar la angustia de volverse homosexual. El hombre heterosexual clásico, si le dices esto, inmediatamente imagina que alguien lo va a poseer por el ano, que no tiene nada, bueno, puede ser si le gusta, ¿por qué no? Pero no tiene nada que ver en realidad. El sujeto femenino deseante es la sed de absoluto, la sed de Dios, la sed de vida, la sed de sentido, la sed de ser poseído por las musas. Es el poeta, es el practicante espiritual, es el hombre cóncavo. Entonces, está conectado, cuando digo el hombre, digo el ser humano en general, porque la actual mujer guapa de 20 años con cuerpo de modelo es totalmente fálica. Está todo hacia el exterior. Más pecho, más boca, más poder adquisitivo, más poder de agarrar a los hombres y de tirarlos a la basura. Tenemos que volver a amistarnos con la concavidad. Y ahí nos encontramos en el estado de esta gran santa actual que es un amor loco le llevo en mi corazón, que es la abuela Margarita de Jalisco, que con toda tranquilidad y sus ojos azules te dice, soy Dios. Pero no te lo dice desde el punto de vista de endiosarse a ella misma, te lo dice porque es el canto de la concavidad, el canto de felicidad absoluta de la concavidad rendida es soy Dios. Entonces, la concavidad no es estar en silencio todo el tiempo, bueno, puede ser, pero ahí no hay comunicación, sino que es hablar desde el silencio. Y cuando hablas desde el silencio hacia el silencio del otro, lo que es un poco difícil frente a una cámara, porque es un objeto, entonces su silencio es de plástico y de vidrio, pero hay que tratar de hacerlo igual, ¿no? No tratas de convencer. Yo no sé lo que te estoy diciendo. Me preguntas y me ubico en un espacio que está un poco más allá de Marianne, que está en silencio, tratando de no hacer demasiados silencios porque si no la cámara se va a aburrir, pobrecita. Y trato de que algo salga del silencio, hacia tu silencio. Entonces, en este tipo de comunicación estás muy ubicado en el cuerpo. Por ejemplo, todo el tiempo que hablo con la amiga de la cámara, estoy muy consciente de la sensación de mi espalda en el sillón, de mis pies en el suelo, etc. Y, por ejemplo, cuando tienes un conflicto con alguien y te cuesta comunicar con esta persona, lo primero que pasa es que te saltas fuera del cuerpo y empiezas a hablar así muy acelerado. Y esto es lo que llamo comunicación, o que tú podrías llamar comunicación fálica. El falo es divino cuando está conectado también con la concavidad interior. Entonces, no hay que hablar mal del falo, lo quiero mucho. Pero en el sentido comunicación invasiva, diríamos. Y que yo te quiero meter mi idea de que ña. Es la primera etapa, por ejemplo, es la comunicación no violenta, de no influir en el otro, de tratar de ser más receptivos, etc. Pero dicen que Marshall Rosenberg, que inventó la comunicación no violenta, es el tipo más furioso del mundo entero. Pero es una buena etapa. Pero en realidad, cuando aprendes a comunicar con tu propio silencio, es decir, con tu propio cuerpo, y le vas y le dices, hola fulanito, ¿cómo estás? Y él está haciendo como... como un bebé recién nacido hace el cuerpo. Y tú vas y te tomas el tiempo de entrar en la parte de tu cuerpo que te llama la atención. Por ejemplo, en este momento, algo por la parte izquierda de mi tórax, hay como un puntito luminoso que está haciendo así. Entonces, si me tomo el tiempo, voy. Y de pronto como que se alarga y para complacerme. Y lo hace muy rápido porque sabe que está la amiguita en la cámara esperando. Dice,
en tu lenguaje sería felicidad. Y escucho resonar esa palabra, felicidad. Tengo una comunicación regular conmigo misma. Bueno, voy a parecer una estúpida total y una delirante, pero entonces, desde este lugar, si alguien viene y tiene un problema, por ejemplo, ahora estoy en Chile para dar un taller, y puede ser que haya un problema técnico, como me piden cómo arreglar la sala. No voy a ir desde acá, ni siquiera desde acá. Voy a ir desde la tonta que está haciendo sala. Y veo que, por ejemplo, la sala en que voy a dar el taller está así, rectangular así. Entonces, lo clásico es que la maestra se pone acá y te ponen muchos alumnos acá. Y yo dije, no, vamos a crear un medio círculo elíptico para que yo sea más cercana de la gente. Pero esto lo dice el cuerpo. Entonces, cuando aprendes a vigilar lo que pasa en toda comunicación en que no te sientes a gusto, es un mensaje del cuerpo que hace ¡oh! Así. Y entonces está así, y entonces la parte superficial de ti está, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir a comer y todo va a estar bien. Te voy a hablar de metagenealogía. Metagenealogía es una técnica genial que te va a solucionar el árbol genealógico y tus relaciones con tu gente que... Prefiero hablar del fulanito, ¿me entienden? Entonces, aterrizar al silencio, a la sensación, a lo que está antes de las palabras. La capa siguiente es la sensación. La capa siguiente es el sentimiento. Y por fin todo está tratando de comunicarse a través de las palabras, pero que tienen como la palabra tiene como un árbol fuerte que echar sus raíces en estas capas. Y de ahí ya no hay conflictos. Ni contigo mismo, ni con nadie. Porque entras a hablar con alguien y sientes su cuerpo. Sientes su energía. Sientes las menores modificaciones de su sentir corporal y de su sentir emocional. Sientes si te miente o si te dice la verdad. Sientes yo sé que, por ejemplo, en la cámara se van a ver mis tendencias que todavía existen, musculares o forma de hablar, o que como estoy haciendo el esfuerzo de hablar español, está como, hay una pequeña tensión porque estoy además diciendo las cosas en otro idioma que el mío. No pretendo ser totalmente neutra, pero gran parte de mí está sentada en el neutro. Y el neutro es el espacio donde todos estamos unidos. El maestro de Arnaud Desjardins, Swami Prajnanpad, que era un brahman de la India, traducía la palabra Brahman, el absoluto, el ser esencial, etc., lo llamaba el neutro. Es bellísimo. Entonces, el neutro es el lugar desde el cual me puedo mover en cualquier dirección. Esta es la definición que daba Feldenkrais del neutro. Entonces, por ejemplo, el neutro de mi boca es aquí, y de mi mandíbula. Y de aquí puedo hacer. Si encuentro el neutro de la mandíbula, inmediatamente me pongo a babear. Me humidifico. El neutro es la posibilidad que surja lo femenino que es húmedo. Toda comunicación se tiene que anclar en el mayor neutro que puedas tener. No un neutro con paraguas en el culo, no es, sino la capacidad que te digan que sí o no, que te insulten o que te alaben, de recibir una buena o una mala noticia. El cuerpo tiene memoria porque creo que es Claudia Cardinale o Sofía Loren, de guapa que es, ¿no? Que decía, todo lo que ven aquí está debido al espagueti. Entonces, el cuerpo tiene la memoria del espagueti o de la empanada, si eres chileno, para empezar. Entonces, no es nada de misterioso.
somos literalmente hechos de la materia del cosmos. Cualquier átomo que me como, la palta, tiene la memoria del suelo en el cual creció. Espero que no ha sido transgénico, pero bueno. Entonces, en realidad, no sabemos. Si hablas con gente que hace astrofísica, etcétera, te cuentan cosas de los átomos y de los planetas que te desmayas. Y sobre todo que hay básicamente lo que pasa entre los planetas o entre el átomo, el núcleo y la partícula del átomo, es que están de una distancia alucinante. Es como si tuvieras una pelota de fútbol y una naranja a 100 kilómetros de distancia, pero se reconocen. Entonces, este espacio que no es vacío, lo llamamos vacío por falta de otra cosa, que yo creo que es memorial y amoroso, que es el espacio entre los elementos de la materia que hace que se reconozcan. Es un espacio de memoria y amor, un espacio que está lleno de Dios, podríamos decir, si somos religiosos. Entonces, la ciencia se está dando cuenta que hay algo dentro del aspecto más elemental de la materia que es un misterio total. Y este misterio se va transmutando de una palta a una Marianne Costa, a un beso que le doy a alguien y mi saliva le queda en la mejilla, a que con una salvieta y la salvieta vuelve a la basura y vuelve al suelo, y es una danza constante. Entonces, somos hechos de la memoria del universo. Y después, en la memoria muscular, tenemos nuestra historia personal, que no es la memoria celular es cósmica, es universal. La memoria muscular, todas las muecas que ves que estoy haciendo, es el resultado de mi papá, de mi mamá, de que el español lo aprendí de Jodorowsky, entonces a veces sueno como él, porque la única persona con la cual hablé español muchísimo durante casi 15 años fue él. Entonces agarré sus modismos, que ahora como hace 3 años que no nos vemos, está desapareciendo un poco, pero hubo una época en que casi hacía una imitación de él, porque la musculatura para hablar el idioma la agarré de él. ¿Ves tú? Entonces, la memoria muscular es emocional, es relacional. Y después tenemos la memoria mental, imaginal, digamos, que es de cierta forma individual porque es todo lo elegido. Y esto es el tema que llamo de ficciones sanadoras, es el aspecto memorial sobre el cual podemos influir creativamente. Que es la cosa que en este momento me interesa verdaderamente desarrollar. Estoy escribiendo un pequeño libro sobre esto y es mi práctica. Entonces, vamos a tomar el panorama general. Todas las prácticas de meditación, que son prácticas atencionales para llegar al sujeto esencial, al yo, te permiten asistir al hecho que la mente humana anda tejiendo cuentos todo el tiempo, contando cuentos. ¿Sí? 1. 2. Toda la psicología nos dice que proyectamos personajes sobre la gente, que tenemos como una galería de personajes y entras al bus o al metro y ya empiezas a transformar a la gente en personajes de tu novela. La neurología nos dice que nuestra memoria es ficcional, es decir, que neurológicamente hablando no hay diferencia entre algo que leíste y que te impactó, o una película que viste que te impactó, vamos a ver cómo, y una memoria individual. Entonces, nuestro pasado es una ficción. Nuestro futuro, la proyección que hacemos del futuro, es una ficción. Y dentro de nuestro presente, hasta que lleguemos al aquí y ahora total, estamos tejiendo cuentos a medida que vamos viviendo. Entonces, la ficción es la gravedad simbólica dentro de la cual vivimos. Estamos viviendo en la gravedad terrestre, atraídos por el centro de gravedad de la Tierra, dentro de un cosmos, y estamos viviendo dentro del yo esencial, atraídos por la gravitación ficcional del yo mismo, del yo fulanito, del yo Marianne, del yo Pepito,
que tiene que tejer su cuento. Entonces, o lo aceptamos o nos matamos, porque por el momento ningún ser humano está viviendo flotando en el cosmos fuera de la gravitación y sin cuentos. De ahí puedes distinguir entre alguien que dentro del campo de la gravitación está avanzando pesado y viviendo, padeciendo su vida, o un gran bailarín que salta a alturas increíbles y baila. Entonces, estamos viendo que tenemos cuentos tóxicos, estamos carcomidos por cuentos tóxicos, negativos. Tenemos cuentos regulares, que nos permiten vivir más o menos, y tenemos cuentos sagrados, que son los grandes mitos, la poesía sublime, etcétera, etcétera. Entonces, todo mi trabajo ahora es una teoría y una práctica de la ficción. Estoy investigando en todos los modelos, todo un campo que se desarrolla en la neurología cognitiva en este momento sobre la recepción de la ficción, que hace que te aferras de la silla cuando ves una película, por ejemplo. Hay un estudio que dice que la gente que lee mucho tiene mejor capacidad de socialización que la gente que no lee ficciones. Muy interesante. Hay toda la cosa de la neurona espejo, de que cuando ves algo representado, activa neurológicamente en ti el mismo conocimiento. Entonces, hay mucha gente que está estudiando esto desde el punto de vista teórico, y yo lo estoy investigando desde el punto de vista práctico. Un ejemplo, alguien te cuenta una historia. ¿En qué te ubicas cuando alguien te cuenta su cuento? La mayor parte del tiempo estás filtrando su cuento para que pueda caber en el tuyo. Esto es la comunicación clásica. Pero ¿qué pasa si escuchas el cuento de alguien desde el punto de vista que se lo vas a volver a contar agarrando el yo? La persona te dice, hoy me desperté, fui a comer un croissant y un café en el bar de abajo, y el padrón del bar me contó que no sé qué, que el presidente de la República Francesa había cogido con una actriz conocida y que había dejado a su novia. Y te lo vuelvo a contar agarrando el yo. Hoy bajé, etc. ¿Y qué produce en ti escuchar tu propio cuento contado por otra persona? Un relajamiento psicofísico intenso. Y de ahí empezamos a trabajar con las ficciones sanadoras. O la gente llega con sus personajes, pero en lugar de que cada cual actúe su personaje, que es sumamente aburrido, hago que todos depositen sus objetos de poder en el centro. Y desde mi personaje tal, por ejemplo, yo tengo un personaje de travesti que se llama Irina. Irina es muy sexual, pero sabe que tiene algo que esconder dentro de su pantalón, ¿no? Entonces, Irina no va a desear el mismo objeto en el centro de la sala que Marianne, la profesora, o que mi santa perdida, o que no sé qué. Entonces, me ubico dentro de un personaje mío para conocerlo mejor. Y siento a través de su deseo de agarrar esta Biblia, que la quiero porque nunca he leído la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y después le hago sentir cuál es el objeto que va a odiar. No sé, una pluma, porque tengo ya una colección de plumas y no quiero una más. Y después el juego es que cada cual agarre el objeto que no le gusta. Entonces, cómo caminan los personajes por la sala con el objeto que no le gusta, que es lo que pasa a cada rato. La gente camina por las calles cargando una vida que no les gusta. Y de pronto hago que te acerques al personaje que carga algo que a ti te gustaría, que a él no le gusta, para descargarlo. Y cómo se arma la relación desde... Bueno, no te voy a contar todo lo que hago, pero para decirte que me di cuenta que la ficción es una vía de acceso a la caja negra de la cual hablas tú, que es el inconsciente. Y es absolutamente genial porque todos tenemos el poder de contar cuentos. En vivo, cantando, a través de poesía, a través de teatro, bailando, en silencio, y que entonces hay una colaboración del género humano que se puede tejer desde el punto de vista de la ficción sanadora, que es mi nuevo campo de experimentación que me encanta. Y claro que esto supone
sacarse de encima los cuentos tóxicos heredados de la familia y que soy una mierda y que los hombres son infieles y bla, 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 y bla, 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 y bla, que en el fondo son un tejido de memorias tóxicas que la vamos revitalizando por falta de una orientación diferente de nuestra atención. Sí, este año estoy viendo como una especie de alegría tranquila y como que, bueno, ayer me entrevistaron un grupo de jóvenes de 30 años y me encantó su mirada hacia la vida, tenían como una abertura. También estoy sintiendo que el viejo modelo del macho chileno, macho sudamericano, los jóvenes están mucho más abiertos a su androginía, a su lado femenino. Y estoy sintiendo como un despertar y una alegría, una creatividad, una efervescencia. También porque el mundo cambia mucho. Europa ya no es tan dominante, entonces quizás hay un pequeño complejo de inferioridad que se está sanando a través de esto. Estados Unidos están también apagando su poder y me encantaría poder regresar en una base regular aquí y ver cómo van las cosas, porque es un país bien interesante, siempre me pregunto cómo hace uno para vivir con la espalda en la cordillera y los ojos frente a un océano tan grande, ¿no? Hay algo que inventar ahí. Gracias, Camarita, por haber escuchado todo. Gracias. Hasta pronto.